Aleluya, Dios es bueno, así mismo es. Como dice aquí, cuando habla en la traducción viviente, la buena noticia, el evangelio, como muchos lo conocen, revela del principio al fin. Principio al fin. Entiéndase desde el viejo y el nuevo. Porque muchos hermanos en la fe muchas veces desechan o obvian o tratan de eliminar lo que es el Antiguo Testamento, diciendo que ya eso no es necesario. Pero interesante, no tan solo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, sino que también Jesucristo mencionaba y afirmaba con el Antiguo Testamento. Utiliza, ¿verdad? De principio a fin, a eso se refiere, y por medio de la fe. Y ya sabemos, ¿verdad?, que utilizamos el famoso texto o versículo, que la fe, ¿verdad?, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en la traducción de la Reina Valera del 60. Pero la fe es algo que uno tiene que llevar a práctica, no en teoría. Y no bajo una práctica fantasiosa o pasiva, que llevarla, ¿verdad?, a la acción. Porque si uno analiza, estudia a cada uno de los hombres y mujeres que Dios utilizó, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la fe de ellos fue probada. Como dice la Escritura, que nuestra fe muchas veces es pasada por fuego, para trabajar al ser interior que hay en nosotros, que constantemente tiene una lucha con la carne, con nuestra naturaleza caída, que por ser o conocer a Dios se va a desaparecer. Eso va a estar ahí hasta que partamos de esta tierra, o Dios venga por nosotros, o Cristo venga por nosotros, ¿verdad? Y Dios nos dé la promesa, lo que cada uno de nosotros tenemos por fe y esperanza, de que vamos a estar una vida eterna junto con Él, pero con un cuerpo glorificado, como lo tiene nuestro amado Salvador Jesucristo. Muchas veces utilizamos el término de fe, ¿verdad?, para solamente pensar o creer que creemos en algo, pero cuando llega el momento de llevarlo, ¿verdad?, a la acción, quitarlo de ese estado pasivo, es que se prueban las cosas. Interesante que Pablo está hablándole a una iglesia donde hay judíos que creen en el Mesías, que creen en Jesús como el Mesías, pero se componía también de muchos gentiles. Está en Roma, esta iglesia, y donde Pablo escribe, y ya sabemos por sinnúmero de ocasiones que hemos enseñado aquí, el conflicto que hay entre estos dos grupos dentro de la iglesia. Y Pablo está trayendo una enseñanza de fe, porque no era por obras como muchos de los judíos cristianos o mesiánicos, como se le conoce, tenían que ir bajo los rituales o tradiciones, y por obras que muchas veces nosotros optamos o andamos en ese mismo sentir. Pensamos que si hago Y o X cosas, yo me voy a salvar. Y Pablo establece, Dios, Cristo establece que no es por obra. La salvación viene por gracia inmerecida a través de la muerte de Cristo Jesús para pagar nuestros pecados. Como menciona, es interesante cómo Pablo utiliza este, este versículo que se encuentra en Habacuc 2:4. Y cuando uno va a estudiar y analizar a Habacuc, Habacuc viene o está en un contexto histórico donde el pueblo de Judá está siendo probado por Dios para que se alejen de la maldad en que se encontraban. Y Habacuc, siendo uno de esos profetas, porque él mismo
lo menciona en su libro, vemos cómo él viene ante Dios, y voy rápido, no tienen que buscarlo, pero si lo quieren estudiar más adelante lo pueden hacer. En Habacuc vemos cómo él va delante de Dios y expresa, ¿verdad?, muchas preguntas que muchas veces nosotros como creyentes nos hacemos. Y voy a leer, dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Estamos viendo a un profeta de Dios, a un hombre de Dios, en un contexto donde el pueblo que debió ser la luz a las otras naciones estaba bien corrompida, llena de maldad, injusticia, de incredulidad. Porque tenemos que entender que esto fue antes de la conquista de Babilonia, donde Dios levantó profetas a traer corrección al pueblo, al rey, y no escuchó. Inclusive, por eso es que la obra en cierto modo me fue, ¿verdad?, abriendo y confirmando. Siempre sucede, hermano, esto no es planificado, no nos hablamos nunca. Pero Dios en su misericordia siempre nos confirma en las clases por dónde vamos, ¿verdad?, por dónde el Espíritu quiere entrar. El mensaje de la mañana. Y vemos a un hombre de Dios viviendo con un pueblo totalmente alejado de Dios, totalmente viendo injusticia, y vemos a este hombre haciéndose preguntas que usted y yo no hacemos muchas veces, dejando a un lado la religiosidad, ¿verdad?, que muchas veces los seres humanos aparentamos. Pero muchas veces en nuestros cuartos, cuando estamos dialogando con Dios, esas mismas preguntas que se hacía Habacuc, uno se las hace. Diatre, Señor, tanta maldad, tanto esto, tanto aquello. Y aún así vemos, en el caso de Habacuc, cómo ese versículo que el justo por la fe vivirá, te va enseñando que no es como muchas veces pensamos que es por las obras, sino por la confianza que nosotros depositemos en Dios, aun cuando lo que vemos o estemos pasando sea difícil. Porque si la luz del mundo, refiriéndome a Cristo, vino al mundo, nos enseñó su amor inagotable, nos enseñó cómo debíamos vivir, hacía milagros. Cuando me refiero a milagros, usted tiene que entender que eran partes del cuerpo que no estaban. Y él, siendo el creador, las hacía. Porque una cosa era la sanidad y otra cosa era los milagros sobrenaturales, porque él no está amarrado a las leyes naturales de esta tierra. Si a Cristo el mundo no lo aceptó, imagínese a nosotros. Muchas veces se nos olvida ese detallito. Que siendo Dios la luz del mundo, y él mismo se lo dijo a sus discípulos, y nosotros siendo parte de sus discípulos en este tiempo, se nos olvida que si el mundo no los recibió, viendo todo ese amor, toda esa bondad, los milagros que hacía, la compasión que tenía, y aún así el mundo no lo aceptó. Dice, ¿verdad? Y lo parafraseo, que la luz vino al mundo, pero el mundo no lo recibió, porque cuando nos acercamos a la luz de Cristo, es para confrontarnos de esta naturaleza caída que tenemos cada uno de nosotros, la cual luchamos día a día hasta que partamos.
Porque estar dentro de los caminos del Señor es estar exponiendo cada día esa luz para sí mismo ser renovado día a día mediante la fe, no mediante lo que yo pueda hacer o deje de hacer. Porque cuando usted le hace una pregunta a una persona que tiene temor de Dios, porque puede tener temor de Dios y estar haciendo lo que a Dios no le agrada, pero tiene temor, y usted lo trate de encaminar o de mostrar, mira, ven a Cristo, allégate a un lugar donde se reúnen para que comience ese proceso. Tenemos la costumbre de decir, tengo que dejar X o Y cosas. Y entonces, y para muchos ese entonces no llega, se les hace tarde. Tarde. Porque si esperamos lo que nosotros podamos hacer, la palabra dice que para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo. No todo lo que nos venga por capricho, sino a todo conforme a su propósito. Son dos cosas muy diferentes. Laura se tiró la pregunta, mamá. O en diálogos que tuvimos esta mañana. Muchas veces vemos a un Dios como si fuera un Dios de la lámpara, ¿verdad? Que la lámpara sería, ¿verdad? Simbólicamente esto. Y pensamos que por leerla y tocarla o llevarla, Dios va a salir y tú le vas a decir, Dios, me está pasando X, Y, Z. Y Dios va a ser concedido. Una vez bajo muchas de algunas crisis que yo he tenido en mi vida, un hermano muy querido me dice, muchas veces Dios, siendo nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, tú como hijo le vas a pedir muchas cosas que Él sabe bajo su sabiduría que no te va a hacer bien. Aun cuando tú entiendas que sí. Y en su sabiduría, aunque te duela, no te va a contestar y te va a decir que no. O la famosa palabra que nos dice que a nosotros nos desespera. Espera. Y la espera desespera. Porque como mencionó nuestra pastora Laura, en estos tiempos que estamos viviendo, el tiempo de microondas, metemos, calentamos y queremos todo rápido. Conozco a Dios, ya quiero predicar el otro día, que no es malo, pero hay procesos. Para yo nacer yo estuve 7 meses, porque soy 7 mesino. Muchos de ustedes tuvieron 9. Para caminar tuvieron de 9 a 1 año. Y así sucesivamente. Y para las cosas del Señor queremos hacer las cosas bien rápido. Y para Jesucristo poder comenzar su ministerio estuvo 30 años preparándose. No para aprender, porque eres Dios. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Sino para ver cómo nosotros como seres humanos vivíamos. Fue un proceso para Él. Vivir en carne propia lo que nosotros padecíamos. Vivía en la pobreza, se compadecía de las personas que en la sociedad eran marginados por la religiosidad, que pasa muchas veces. Y si nosotros no tenemos esa fe, y como mencioné, nos enfocamos muchas veces en las obras, y siempre catalogamos o clasificamos las más fáciles: fornicación, adulterio, robo, asesinato. ¿Verdad que sí? Pero si nos adentramos y vemos cómo Pablo, cómo los discípulos, los apóstoles, inspirados por Dios, traían aquellas cosas que a Dios no le agradaba, y hizo un listado. Porque queremos ocultar y no exponernos a la luz por eso mismo.
nuestra injusticia, nuestra corrupción, nuestra codicia. Hermanos, todos codiciamos. La misma palabra dice que el ser humano quiere tener todo lo que ve. Ejemplo, salió un celular nuevo, tenemos uno, tiene exactamente lo mismo. Si acaso le añaden un poquito más de píxeles a la cámara, le meten 2 programitas nuevos y te meten $500 más y ya están la gente haciendo fila. Se amanecen. Maldad abarca todo, hermano. Envidia, corre mucho en nosotros. Asesinato, peleas, fraude, malos pensamientos, chismes, hablar mal de los demás, orgullosos. Si nosotros vamos a Habacuc 2:4, y lo voy a leer para referencia, dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fe, por su fidelidad a Dios, por la fe, la consistencia de que no importa lo que estés viendo, lo que estés pasando, tú te agarres bien de Dios. ¿O acaso no fue lo que hizo Job? Mano, a ninguno de nosotros nos ha pasado lo que le pasó a Job. A ninguno. Y ese hombre se mantuvo íntegro, no honesto, porque son dos cosas diferentes. Le hubo un ejemplo que escuché en la radio y me voló la mente. Ser honesto no es lo mismo que íntegro. Íntegro abarca más. Y Job se mantuvo íntegro, a pesar de que perdió a su familia, a pesar de que perdió todo lo que tenía, a pesar de que en ese contexto donde él vivía, si te pasaba algo malo es que tú estabas haciendo algo malo delante de Dios, iban tus mejores amigos a restregártela en la cara a los buen puertorriqueños, a estar diciéndote, tú tienes que haber hecho algo malo. Y para colmo, tu esposa, que se supone que sea tu ayuda, tu bastón, porque para eso está el matrimonio. Cuando yo estoy mal, mi esposa me levanta. Y cuando es al revés, también. ¿O acaso Jesucristo nos dio el ejemplo de los dos cojos? No pueden estar dos cojos, porque se van a caer. Para eso Dios hizo el matrimonio. Uno está débil, tocado, y siempre Dios va a tener al otro fuerte. Y cuando, por X y razón, los dos está Dios. No está el pastor. Somos ayuda. Hermanos, somos ayuda. Pero muchas veces no escuchamos. Y se lo digo por experiencia. A veces nos habla el mismo espíritu y no escuchamos tampoco. Se lo digo por experiencia. Nos habla audible. Es lo que yo quiero. Nos ponemos como Sansón. Esa es la mujer que yo quiero y nos zumbamos de pecho. Y cuando vienen las consecuencias, ay Dios, queremos que Dios nos resuelva. Y queremos, ¿verdad?, brincar los procesos y brincar consecuencias. Dios en su misericordia a veces te brinca consecuencias, a veces te las acorta. Pero no quiere decir que no vas a pasar consecuencias. Siempre va a haber consecuencias a lo que hacemos. Y vivir por fe es más allá de decir que creemos en Dios o en Cristo. Y cuando van las cosas mal me alejo. Porque eso no, se los digo por experiencia. Cuando tú te alejas es cuando peor te va. Porque te desconectas. Bien desconectado. Y yo soy de estar en crisis y escuchar la voz del enemigo y decirte, quédate, ¿para qué? ¿Para qué? Y aún estando haciendo la voluntad de Dios, te habla. Pero ¿para qué tú haces eso? Te están cogiendo. Hermano,
porque se lo digo por experiencia. Te tienen de esclavito ahí. Bueno, el enemigo susurra. No fue que en el desierto trató de tentar a Jesús. Entonces nosotros somos más que Jesús, que no nos puede tentar. Yo les pregunto, ¿verdad? Tal vez un mensaje confrontativo, pero a la misma vez para hacernos reflexionar de que dónde estamos pisando, qué fe tenemos, si la fe es pasiva, si la fe es tan valiente, ¿en qué creemos? Yo he sabido estar sin trabajo, sucederme cosas que yo no me esperaba. Mis 2 hijas vinieron cuando yo estaba desempleado, sin planificar. Como que para meter más presión. Ah, ¿tú crees en Dios? Mi hija me preguntó, la mayor, que cómo yo me enteré, cómo yo me enteré que yo iba a ser papá. Y yo, bueno, yo estaba durmiendo, tu mamá me levantó llorando porque yo recientemente estaba desempleado y me dice que va a tener un hijo. Y yo dije, y uno dice, ay, ¿ahora qué yo hago? No, yo estaba bien seguro, porque ella estaba bien segura con él. Pero yo siempre he dicho, mira, Dios es bueno y tiene algo. Eso no quiere decir que tengamos temores, miedo, porque siempre los vamos a tener. Somos humanos. Siempre los cambios en la responsabilidad, porque tenerlos es una responsabilidad grande. Tal vez muchos no lo ven así o no les importa y vemos todo lo que está pasando. Pero en mis crisis, Dios siempre ha estado ahí. Y más interesante, ha estado ahí aún cuando yo estaba lejos de Él. Porque no es que nosotros buscamos a Dios, nunca ha sido así. ¿Quién buscó a Adán? No fue Dios. ¿Quién buscó a David? No mandó un siervo. Así mismo pasa con nosotros. Dios me buscó a mí cuando yo estaba perdido. En vacilón de la calle. Gracias a Dios siempre estuvo rodeado de lo que se ve hoy en día, narcotráfico, droga, armas. Siempre estuve rodeado. Pero gracias a la instrucción de mi madre me estuve alejado. Pero Dios sabía que si yo seguía en ese mundo, iba a entrar. Y aún así Dios en su misericordia me jaló. Y tuvo mucha paciencia conmigo. Y la sigue teniendo. Porque siempre he sido honesto delante de usted y soy como ese hijo de relato bíblico que le dicen, vete al esto y hace la pataleta, pero va. Versus el otro que dice, sí, papi, yo voy y no va. Porque siempre hacemos pataleta. Todos. Unos más, unos menos, pero todos hacemos pataleta. Y nos enfocamos en los pecados ya clasificados mayores, pero se nos olvida de los chismes, peleas, los enojos. La palabra dice que el enojo del ser humano no permite que la justicia de Dios se manifieste, porque estamos fuera de nuestro control emocional. Somos muy fáciles de manejar las emociones. Igualmente en los chismes. Si uno se pone a buscar, hermano, yo me puse a buscar, sabemos que las escrituras fueron escritas en el griego koiné. Como dijo Laura esta mañana, no es el mismo griego de ahora. Y si tú te pones a buscar el origen, el chisme significa separación. Y de ahí sacan la idea del chisme,
que genera conflictos y separaciones con otros. Y si usted se va para el Éxodo, ¿qué le pasó a Coré? ¿Qué hizo Dios? Se lo tragó a la tierra con todo, su familia, animales, con todo. Por chisme, por orgullo. Y muchas veces nosotros como creyentes tenemos mucho orgullo. Y ahora mismo dentro de los caminos o dentro del evangelio hay muchos orgullosos. Y Dios poco a poco los ha ido, mira, porque se nos olvida que somos todos hijos. Y Dios en su misericordia los trata en intimidad, como hace con cada uno de nosotros. Cuando estamos mal, Dios nos trabaja en la intimidad, y cuando nos damos pie a torcer o no que hacemos la voluntad de Dios, Él entonces nos expone. Muchos para restaurarse, otros siguen en su orgullo y se pierden. Pero somos todos confrontados. Y la fe nos lleva a estar permanentes en Dios, no importa lo que pase. Sea crisis económico, sea crisis matrimoniales, sea crisis con los hijos. Porque yo di mucho dolor de cabeza a mi mamá. Y mi mamá tuvo que escuchar a Dios decirle, déjalo tranquilo que con él brego yo. Y entonces Dios bregó conmigo directo. Pero ¿usted cree que para una madre es fácil ver todo lo contrario a lo que Dios te le está diciendo? No es fácil. Que Dios te diga, yo lo traigo conmigo. Y ella está viendo que yo vengo todos los días amanecido. En el mundo natural, yo estoy bien, no estoy haciendo nada malo. Pero he encontrado la muerte muy fácil. Porque yo llegué de ser tranquilo y callado a ser al extremo, al otro extremo. Y yo estoy consciente que Dios me salvó de muchas cosas que en el momento que las hice no las vi. Las veo ahora. Pero esas cosas me han hecho entender y ver muchas cosas también. Que Dios en su misericordia me llamó, me jaló, y por eso yo me mantengo firme en fe. Aun cuando situaciones que vienen a nuestras vidas nos hacen ver y querer virar para atrás. Pero ese amor que Dios nos da no nos permite. Aquel que tiene un encuentro con Dios verdadero, sigue, no importa, aunque sea gateando, sigue. Porque ha tenido una relación o una experiencia vivo con Dios. No porque me dijeron, no porque escuché, no porque me contaron. Y muchas veces tenemos que hacer que eso surja, porque Dios siempre nos llama. Nosotros lo ignoramos. Nosotros lo esquivamos. Y muchas veces que no queremos. Punto. No queremos. Y como mencioné, muchas veces enojo, chisme, orgullo, no nos deja hacer que el espíritu nos renueve. Porque estas emociones hacen que el espíritu que está trabajando hagamos de oído sordo. Y al fin y al cabo la decisión, mira si Dios es tan misericordioso que nos da la decisión a nosotros. Él nos da las dos opciones. Vida eterna. Y si te vas por ahí no es que Dios mismo te está zumbando, es que tú te estás encaminando ahí tú solo. Porque Dios siempre te da la puerta para tú salir. ¿O acaso Él dice que Él no pone a nadie en una tentación que no pueda soportar? Que te da la salida. Él siempre da la salida. En nosotros está es meternos. Que el proceso va a molestar, va a doler, nos va... Sí, todo. Todo en la vida es un proceso. Y en Efesios 4 dice que debemos ser renovados por el poder de su Espíritu Santo. Y lo voy a leer.
Efesios capítulo 4. Voy a leer del 23 al 27 y dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahí arrancamos. Los pensamientos y las actitudes. ¿Dónde atacó primero Satanás en el Edén? Los pensamientos. ¿Y dónde siempre vamos a tener esa batalla? En los pensamientos. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿O no fue lo que le pasó a Caín? Se molestó con su hermano, fue atacado mentalmente y su concupiscencia lo llevó a la acción. Y así sucede con muchos de nosotros cuando nos dejamos llevar por ese enojo. Que ese enojo produce la ira y cuando llega la ira, ahí está descontrolado. Y hay muchos ejemplos de ira, de enojo, de chisme, que muchas veces dejamos a un lado. Y muchas veces esas zorras pequeñitas son las que nos destrozan. Porque no dejamos que el Espíritu Santo nos maneje. Ahora son los libritos motivacionales, el psicólogo tal, o tal hombre me tiene que decirle que oye cosas. Conforme a lo que yo quiero, no lo que Dios quiere, ni el Espíritu te está empujando a que tú lo sigas para tu bienestar, a lo que yo quiero. Dios que conoce nuestros corazones, que en Jeremías dice que el corazón del humano es lo más engañoso que hay. Él dice que es lo más engañoso que hay. Y se pregunta, ¿quién lo conocerá? Y ahí no respondieron los apóstoles ni Jeremías. Dice, yo el Señor, que conozco lo más íntimo, lo que ni tú mismo a veces conoces de ti mismo. Y te va a pesar por lo que tú hagas, porque Dios es justo. Vivir para Dios es un proceso de obediencia de por vida.